Un policía acosa a una mujer negra en el aeropuerto sin saber que es una agente encubierta del FBI. Conoce a Naen Campbell, una mujer negra brillante y serena que viaja sola por los bulliciosos pasillos del Aeropuerto Internacional JFK en la ciudad de Nueva York, rodeada de la energía frenética de los vuelos retrasados y los pasajeros tensos. Mantiene un cuidadoso equilibrio entre la humildad y la tranquila confianza. Vestida con una sudadera informal y jeans, parece una viajera común y corriente, pero la gente no sabe que está lejos de ser común. Es una agente encubierta del FBI que regresa de una misión de alto riesgo, pero cuando un policía del aeropuerto demasiado entusiasta la señala y desata una tormenta de acoso, no tiene idea de que acaba de cometer el mayor error de su carrera. Naen Campbell siempre había amado el caos organizado de los aeropuertos desde una edad temprana. Encontró fascinación en el torbellino de voces, algunas ansiosas, algunas esperanzadas, todas ocupadas con la emoción o la tensión del viaje. El Aeropuerto Internacional JFK en la ciudad de Nueva York no fue una excepción. Acababa de aterrizar después de un vuelo de 5 horas a campo traviesa desde Los Ángeles, sentada junto a la ventana del avión. Se había maravillado de cómo el sol convertía el horizonte en franjas de naranja rosa y morado mientras se elevaba sobre las nubes. Esta vez no estaba volando para una visita tranquila o una reunión familiar. Había estado en Los Ángeles cerrando una importante operación encubierta que involucraba una red internacional de lavado de dinero, aunque solo unos pocos en la Oficina Federal de Investigaciones conocían el alcance de su participación y éxito. Naen se consoló con su anonimato, vestía una simple sudadera gris, jeans ajustados, zapatillas cómodas y llevaba una pequeña maleta con ruedas además de una mochila gastada. Al bajar del puente de embarque y entrar en la terminal, Naen se vislumbró a sí misma en una hilera de grandes ventanales. Su mandíbula afilada y cabello corto le sentaban bien, el estilo era práctico y elegante, lo que la hacía destacar en algunos entornos, pero no siempre de la manera que quería. Era consciente de que para algunos su mera presencia irradiaba fuerza y confianza que podía ser inquietante. A pesar de esas escaleras incómodas ocasionales, había aprendido con los años a no encogerse ni disculparse por su presencia en el mundo. El letrero del asiento Bell apenas se había apagado al aterrizar cuando su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su superior directo en el FBI que decía: buen trabajo, informe Naen a cuartel general cuando aterrice. Le echó un vistazo, escribió un rápido acuse de recibo y se guardó el teléfono en el bolsillo trasero. Había hecho su trabajo durante 2 años de infiltración para reunir información crucial y ahora era el momento de informar. Ensayó mentalmente cómo comunicaría sucintamente las últimas piezas de la operación a sus superiores. Eran las 7:30 de la mañana y la mañana Rus en JFK estaba en pleno apogeo. Los viajeros privados de sueño se movían con distintos grados de urgencia. El suelo brillaba con el reflejo de miles de luces superiores y los anuncios sobre vuelos resonaban en los altavoces superiores. Naen respiró hondo y se dirigió al área de recogida de equipaje. Aunque no tenía equipaje facturado, su equipaje de mano era suficiente para sus misiones de sigilo, manteniéndola ágil y minimizando posibles interrupciones. No esperaba problemas después de tantas misiones. Viajar se había convertido en algo natural, pero el destino lo habría querido de otra manera hoy. Cerca de un kiosco de Starbucks había un oficial de policía uniformado que escaneaba a la multitud. El oficial Ronald Méndez, un veterano de 15 años de irascible seguridad aeroportuaria. Se quedó rígido con un café en una mano y una radio en la otra, observó a los pasajeros cuidadosamente. Algunos lo reconocieron e hicieron un amplio nacimiento sospechando que estaba en uno de sus humores. Otros lo rozaron demasiado perdidos en sus propios horarios frenéticos para notar al hombre rígido. El oficial Méndez se había cansado de la rutina. En lugar de patrullar las calles locales y usar el orgulloso escudo del Departamento de Policía de Nueva York, había sido relegado a la monotonía de la policía del aeropuerto. Después de una serie de quejas por mala conducta, todo sobre los viajeros lo molestaba: los habladores fuertes, los cambiadores de asientos, las incesantes llamadas telefónicas, incluso los niños que corrían con mochilas más grandes que ellos.
Había dejado que su sentido del orgullo se deformara en resentimiento y el resentimiento había comenzado a solidificarse en amargura cuando su mirada de halcón se posó en Naen. Frunció el ceño, ella estaba sola, hermosa con un aire de autoridad tranquila, esa presencia intangible despertó su interés y sospecha. Naen caminaba con una especie de paso decidido que se destacaba del ajetreo ansioso que la rodeaba. Algo extraño, murmuró para sí mismo, demasiado seguro. Tomó otro sorbo de café amargo en sabor y en humor sin decir palabra. Méndez la siguió a distancia zigzagueando entre la multitud de viajeros mientras la seguía su mente conjuró escenarios tal vez era una mula de drogas tal vez era una mula para algo más tal. Vez era una estafadora no tenía evidencia concreta solo una corazonada pero esa corazonada estaba impulsada más por prejuicios que por un genuino instinto policial. Naen sintiendo el calor de la mirada de alguien miró a su alrededor captó una imagen fugaz del uniforme de Méndez pero no se detuvo en eso policías los oficiales de la TSA y otro personal de seguridad no eran una novedad en un aeropuerto continuó escaneando tranquilamente las señales superiores para la ruta al transporte terrestre. Mientras rodaba su maleta por las baldosas Naen escuchó una voz severa en su hombro señora disculpe se giró para ver los ojos azules del oficial Méndez Gl Laringuella desde debajo de pesadas cejas fruncidas su rostro grabado por la sospecha inmediatamente puso a Naen en alerta agarrando el asa de su maleta logró una sonrisa educada pero cautelosa si el oficial Méndez la miró de arriba a abajo necesito ver su identificación y tu tarjeta de embarque la expresión de Naen permaneció tranquila no era ajena a los controles aleatorios, especialmente en aeropuertos, pero también sabía que el protocolo generalmente requería que el personal de la TSA o los oficiales designados, no la policía del aeropuerto al azar, exigieran una identificación a menos que estuviera sucediendo algo más específico. Puedo preguntar por qué necesita verla. Respondió de manera uniforme inspección aleatoria Méndez dijo con voz firme ahora no volveré a preguntar el pecho de Naen se apretó podría haberle entregado sus credenciales reales del FBI y echar por la borda toda la conversación pero eso también delataría su tapadera todavía estaba técnicamente encubierta hasta su informe aunque su misión en Los Ángeles estaba completa había procedimientos estándar que seguir además. Toda su infiltración estaba en un momento crucial y tenía que estar absolutamente segura de no comprometer las investigaciones en curso o arriesgarse a ser expuesta a los criminales que acababa de dejar atrás oficialmente viajaba como Naden Walker, consultor de una firma legal manteniéndose cooperativa e imperturbable ella con calma le mostró su licencia de conducir y tarjeta de embarque aquí, tiene el oficial Méndez miró fijamente la licencia levantando una ceja Naden Walker de Washington DC Negocios o Placer en Los Ángeles Negocios Naden. Respondió soy consultor Méndez garabateó la información en un pequeño cuaderno. ¿Cuál es la naturaleza de su trabajo de consultoría? Naen hizo una pausa una media sonrisa jugando en sus labios investigación legal principalmente documentos sensibles el SN desaprobador de Méndez llenó el silencio sensible correcto continuó escudriñando su licencia de conducir dándole la vuelta como si esperara que revelara secretos luego con un aire de cortesía forzada se la devolvió está bien señorita Walker. ¿Le importa si miro sus maletas? Ante esa solicitud la columna de Naen se tensó no llevaba nada incriminatorio era meticulosa con sus mantas pero la idea de dejar que este extraño y hostil policía revisara sus pertenencias personales era invasiva e innecesaria sabía que las autoridades del aeropuerto tenían derecho a solicitar una búsqueda si había causa probable o sospecha pero todo en él. Comportamiento de Méndez le decía que su sospecha no estaba fundamentada de hecho probablemente era una corazonada prejuiciosa preferiría no hacerlo oficial dijo cortésmente acabo de pasar por la TSA y tengo un viaje de conexión pronto a menos que haya una razón específica es una comprobación rutinaria. Espetó Méndez si no tienes nada que ocultar no deberías tener problemas ¿verdad? Naen reprimió una oleada de irritación. ¿Iba a intensificar o a obedecer? Cada segundo que pasaba bajo el escrutinio de Méndez aumentaba el riesgo de que alguien pudiera descubrir su verdadera identidad, pero negarse también podría intensificar las tensiones. Está bien. Accedió forzando un tono tranquilo, pero ¿podemos hacer esto en un área más privada?
Las comisuras de los labios de Méndez se torcieron, posiblemente decepcionadas de que no se resistiera más. La condujo a un pasillo cercano fuera del flujo principal de tráfico. Otro oficial, cuyo uniforme llevaba el nombre de Morales, miró en su dirección. Observó mientras Méndez le hacía señas y Morales cortésmente fingió no ver con claridad. Méndez tenía reputación de hacer estas comprobaciones aleatorias, una que no todos los colegas apreciaban o compartían. Dentro del pasillo las luces fluorescentes zumbaban en lo alto. Méndez empezó a hurgar en su maleta con ruedas de una manera que solo podría describirse como agresiva. Naen mantuvo la compostura, pero en silencio. Se enfureció por la indiferencia hacia sus pertenencias. Encontró su neceser, artículos estándar, lo limpió en busca de residuos, prueba estándar para explosivos o drogas. Luego vació su ropa, cuidadosamente doblada, una blusa negra y pantalones que había usado en una reunión encubierta en Los Ángeles, una sudadera que usó en el avión, un pequeño kit de aseo. Luego vino la parte superior de su computadora portátil, una anodina usada únicamente para su trabajo encubierto. Dices que eres consultor legal, dijo Méndez encendiendo la computadora portátil. Tenga en cuenta si echo un vistazo. Naen dudó. Por un lado, la máquina fue limpiada a fondo para no contener referencias directas al FBI o compartimentos ocultos. Por otro lado, cualquier intento de acceder a los archivos activaría varios protocolos de cifrado. En el momento en que Méndez intentara abrir un documento específico, sería marcado. ¿Podría eso despertar más sospechas? Estás cruzando una línea, Naen dijo uniformemente. La policía del aeropuerto normalmente no tiene autoridad para registrar dispositivos electrónicos sin causa probable, especialmente una vez que he pasado la TSA. Méndez se burló ignorando su protesta. Escribió en el teclado, pero su acceso fue bloqueado. El inicio de sesión principal de la computadora portátil requería una contraseña y se le bloqueó. Después de algunos intentos, su frustración aumentó. Mire, señorita Walker, espetó, nuestro trabajo es garantizar la seguridad. Hemos tenido un aumento en actividad sospechosa recientemente. Naen respiró hondo. Entiendo que la seguridad es una prioridad, pero ¿sospechas de mí como un delito? Oficial, ella miró fijamente a Méndez. Firme. En ese segundo, vio el destello de hostilidad, como si se diera cuenta de que estaba perdiendo la autoridad moral. La verdad era que no tenía una justificación sustancial. Esto era un abuso de autoridad. Si no estás escondiendo algo, abre tu computadora portátil, exigió. Naen exhaló lentamente. Tengo archivos legales sensibles, información confidencial y privilegiada del cliente. Es un procedimiento del aeropuerto, insistió, aunque sonaba cada vez más inseguro. No puedo dejarte ir hasta que lo abras. Naen hizo una pausa. Quería evitar la confrontación, pero había una línea que trazar. Te mostraré la pantalla de inicio, dijo, pero eso es todo sin una orden judicial. Con una pulsación rápida de tecla, escribió su contraseña y le dejó ver el escritorio. Contenía algunas carpetas estándar etiquetadas como documentos de clientes, facturas de investigación. Hizo clic para abrir un archivo aleatorio etiquetado como resúmenes de casos 2021, que simplemente contenía texto redactado, lo suficiente para parecer oficial, pero no lo suficiente como para revelar ningún dato real sobre su trabajo. Méndez lo escaneó pasando páginas al azar, no pudo sacar nada de eso, se estaba aburriendo. Cerró la computadora portátil de golpe. Bien, dijo que podía empacar. Naen guardó cuidadosamente su ropa en la maleta. Sus manos temblaban ligeramente ante el acoso flagrante. Aún así, forzó una expresión neutral. Había soportado cosas mucho peores en su línea de trabajo, pero eso no disminuyó el dolor de ser señalada sin una razón válida, particularmente dada su raza y las suposiciones que podrían estar alimentando esta interacción. Finalmente, Méndez saludó con desdén. La próxima vez, la señorita Walker cooperó desde el principio sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y se alejó. Naen exhaló la tensión, todavía zumbando en sus nervios, cerró la cremallera de su maleta murmurando en voz baja. ¿Qué era todo eso? No tenía idea de que esto era solo el comienzo. Una vez libre del pasillo, Naen revisó su teléfono. Se suponía que debía encontrarse con un contacto del FBI en la sección de llegadas. El mensaje de texto de su superior le recomendó que viajara en una SUV negra RT sin descripciones a las oficinas de Federal Plaza. Cuanto antes saliera del JFK, mejor. Pero cuando se acercaba a la salida,
Vislumbró al oficial Méndez otra vez, estaba hablando con otro pasajero, un joven que parecía de Oriente Medio y, desde la distancia vio la postura rígida de Méndez, confrontativa y ruidosa. El hombre parecía alarmado, los transeúntes apresurados, ojos desviados. Mientras Méndez exigía papeleo, Naen sintió una punzada de culpa. Después de todo el entrenamiento que había recibido, estaba arraigada con el director. Ver algo, decir algo. El comportamiento del oficial era en el mejor de los casos cuestionable y en el peor indicativo de perfil racial. Normalmente seguiría caminando, pero un tranquilo sentido del deber tiraba de ella. Si se arriesgaba a enredarse más, mantente concentrada, se dijo a sí misma. Tienes una misión, pero su conciencia no la dejaría irse, especialmente después de la humillante experiencia que acababa de soportar. Decidió observar discretamente desde un costado, sacando su teléfono como si esperara una llamada. Con un dedo señalador Méndez ladró: déjame ver tu pasaporte. No me importa si tienes una tarjeta verde, quiero tu pasaporte. El joven tartamudeando: yo no traje mi pasaporte, soy ciudadano estadounidense, tengo mi licencia de conducir. Sus ojos suplicaron a los transeúntes por ayuda, pero todos se alejaron. Naen apretó la mandíbula y se acercó un poco más. Si Méndez estaba sobrepasando los límites una vez más, ¿debería intervenir en ese momento? Otro oficial uniformado, Morales, se acercó con una expresión preocupada en su rostro. Vio que Méndez lo miró y se puso rígido. Morales habló en voz baja, aparentemente pidiéndole a Méndez que calmara la situación. Méndez resopló, le lanzó una mirada fulminante al joven aterrorizado y luego se fue furioso. El joven se quedó allí parado, conmocionado. Morales le dio una palmadita en el hombro y lo guió. Fue un vistazo fugaz pero importante a las injusticias diarias que sucedían bajo la vigilancia de Méndez. La sangre de Nen todavía hervía. Se dio cuenta de que confrontar a Méndez directamente en ese momento podría poner en peligro su anonimato. Suspiró, se dio la vuelta y caminó hacia la zona de llegadas. Sin embargo, esta historia estaba lejos de terminar. 15 minutos después, Naen encontró la camioneta negra parada en la acera. Reconoció al conductor, el agente Daniel Park, un colega de confianza que una vez trabajó con ella en una operación en Seattle. Intercambiaron saludos rápidos y Nen arrojó su maleta al asiento trasero. ¿Cómo estaba la Park?, preguntó. Fusionándose con el tráfico caótico fuera del JFK exitoso. Naen respondió: tenemos lo que necesitábamos, pero tuve un desafortunado encuentro hace un momento. Park levantó una ceja: algo que necesita nuestra atención. Un policía del aeropuerto me escogió para una búsqueda aleatoria. No me pareció aleatorio, creo que su nombre era Méndez. Park frunció el ceño. Nunca había oído hablar de él, pero siempre está el oficial demasiado entusiasta o parcial. Naen murmuró que también estaba acosando a un joven. Parecía un patrón. Park asintió, las líneas en su rostro se tensaron. ¿Quieres presentar una queja formal? Naen dudó: no estoy seguro de tener peces más grandes que freír, pero tal vez valga la pena mencionar si está acosando a la gente. Eso es un problema. Park suspiró: de hecho, vamos a manejar tu informe primero, tenemos un día ajetreado. Naen miró por la ventana mientras Park conducía por las carreteras, zigzagueando entre gruesas filas de autos, tocando la bocina sin cesar. Sus pensamientos volvieron a la confrontación con Méndez. No es como si nunca antes se hubiera encontrado con racismo o acoso, pero algo sobre Méndez, su comportamiento, especialmente la forma en que atacó a ese joven, la inquietaba. Sabía por experiencia que algunas formas de corrupción podían ser profundas y que la corrupción que prosperaba bajo una placa podía ser particularmente insidiosa. Nen pasó las siguientes horas en la oficina de campo del FBI cerca de Federal Plaza. Entregó los archivos, dio un informe exhaustivo de su papel en el desmantelamiento de la cadena de lavado de dinero de la costa oeste y respondió a una serie de preguntas de sus superiores sobre los posibles próximos pasos en la investigación más amplia. Mientras hablaba, todo parecía funcionar con la eficiencia habitual. Analistas y supervisores iban y venían con ese enfoque único en la justicia, pero a pesar del estado de ánimo triunfante por su exitosa misión, Naen no pudo deshacerse de la tensión restante de su duelo. Más tarde esa tarde se encontró con la agente especial a cargo Victoria Ree, una líder aguda y sensata que había sido mentora de Naen al principio de su carrera. Ree tenía unos 50 años, con mechones plateados entretejiéndose en su cabello castaño oscuro y una reputación de imparcialidad.
Después de una rápida actualización, Rhys notó el comportamiento inquieto de Naen. ¿Todo bien? Naen Rhys preguntó. Naen dio una sonrisa apretada. Solo un encuentro con un policía del aeropuerto me estaba acosando a mí y a otro viajero. Perfil racial. Parecía la mirada de Rhys se endureció. ¿Quieres que ponga a alguien en esto? No quiero sacarlo de proporción, pero hay algo en el que me molesta. Naen dijo que su nombre es Ronald Méndez. Quiero verificar si ha habido quejas. Rhys asintió. Haré algunas llamadas. Nadie está por encima de la ley, especialmente no los policías que podrían estar saliendo de la línea. Con eso Naen sintió una medida de alivio. El FBI no tenía supervisión directa sobre la policía del aeropuerto en el día a día, pero ciertamente podrían investigar mala conducta repetida o violaciones de los derechos civiles si cruzaba ciertos umbrales. Salió de la oficina con el pensamiento reconfortante de que había hecho lo correcto al decirle a Rhys. Temprano a la mañana siguiente Naen regresó a JFK para otro vuelo, esta vez a Washington, D.C. para finalizar la etapa final de su misión. En circunstancias normales podría haber tomado el tren, pero sus superiores habían solicitado su presencia urgentemente. Todavía sintiéndose incómoda por Méndez, ella llegó muy temprano con la esperanza de evitar cualquier drama. Se registró, pasó por la TSA sin problemas y tomó un café en una cadena de cafeterías con una hora para desesperarse. Se acomodó en una esquina cerca de un gran ventanal exterior. Los aviones se movían lentamente por la pista. Sus motores zumbaban. Sonó su teléfono. El agente Rhys. Naen respondió rápidamente. Buenos días, señora. La voz de Rhys era resuelta. Naen, hicimos una verificación preliminar del oficial Ronald Méndez. Encontramos múltiples quejas. La Junta de Revisión de Quejas Civiles de la ciudad lo marcó por uso excesivo de la fuerza y presunto perfil racial. Fue transferido del precinto de la policía de Nueva York al servicio del aeropuerto hace unos 5 años después de algunas investigaciones internas. La mandíbula de Nen se tensó. Lo sospeché. Gracias por la actualización. Si encontramos más, te lo haré saber. Rhys continuó. Mientras tanto, mantén la cabeza gacha. Entiendo que estás viajando de nuevo. Solo ten cuidado, no confío en ese hombre. Naen le dio las gracias y terminó la llamada. Un remolino de emociones conflictivas. Se sintió reivindicada hasta cierto punto. Sus instintos sobre el comportamiento de Méndez eran correctos, pero también se sintió ansiosa al recordar la facilidad con la que la había señalado. La posibilidad de cruzarse con él de nuevo la inquietó tan pronto. Como terminó la llamada, sintió una presencia detrás de ella. Miró por encima del hombro y allí estaba el oficial Ronald Méndez caminando por la terminal escaneando rostros. Sus ojos se encontraron y el corazón de Nen dio un vuelco. Apartó la mirada esperando que no la reconociera, pero era demasiado tarde. Vio un destello de reconocimiento en su mirada entrecerrada. Sin dudarlo, Méndez alteró su camino y se dirigió directamente hacia ella. El pulso de Nine se aceleró y tuvo que tomar una decisión en una fracción de segundo: mantenerse firme o alejarse. Decidió mantener la compostura dejándolo acercarse, así que la señorita Walker volvió a decir. Méndez cruzando los brazos. Seguro que viajas mucho para ser consultor. Naen forzó una leve sonrisa. Es temporada alta para mí. ¿Algo que puedo hacer por ti? Los labios del oficial Méndez se curvaron en una sonrisa burlona. Solo vigilando, asegurándose de que la gente no se escape por las grietas, la miró fijamente a su taza de café como si pudiera contener. Contrabando. ¿A dónde vas esta vez? Naen se negó a encogerse de miedo. Washington, D.C. Bien. Méndez la miró de arriba abajo. ¿Te importa si hago algunas preguntas? Naen suspiró internamente. Se dio cuenta de los transeúntes dándoles miradas curiosas. ¿Qué tipo de preguntas? Oficial. Se inclinó más cerca. Bajó la voz. Letun, haz esto más simple. Creo que sospechas. Déjame ver tu boleto. Dudó. No tenía ningún deseo de provocarlo, pero tampoco quería seguir sometiéndose a sus tácticas de intimidación. Sacó su tarjeta de embarque. No quería una escena. Bien, dijo Turley. Méndez se la arrebató. La estudió como si fuera un mapa del tesoro falsificado y luego dejó salir un suave asiento. HM14 saliendo a las 9:45. Leyó en voz alta. Sabes que se supone que debes esperar en tu puerta, ¿verdad? En lugar de merodear por ahí. El temperamento de Nen se encendió. Oficial, es un aeropuerto. Se me permite sentarme donde quiera hasta el embarque.
¿Esta conversación va a alguna parte? Méndez devolvió la tarjeta de embarque. Observa tu tono. Ahora la tensión a su alrededor era palpable. Algunos espectadores redujeron el paso al sentir que la confrontación se estaba calentando. Nen sintió que sus músculos se tensaban. Adrenalina. Filtrándose en sus venas, no podía revelar su tapadera mostrando su placa del FBI, pero el deseo de ponerlo en su lugar era abrumadora. Tomó una larga respiración para calmarse. Tenga un buen día, oficial, dijo dándose la vuelta. No iba a dejar que descarrilara su vuelo, tenía un trabajo que hacer en DC. Méndez no lo siguió, pero podía sentir el peso de su mirada como un objetivo clavado en su espalda. No tenía idea de que esto se convertiría en algo mucho más grande que un intercambio hostil de palabras. 9 llegaron a la puerta B27 y encontraron un asiento. Se sumergió en su teléfono revisando correos electrónicos de último minuto de su equipo del FBI, aunque mantuvo su rostro neutral. Una potente corriente subyacente de ira e inquietud aún hervía a fuego lento en su interior. Una cosa era tratar con criminales en su línea de trabajo, esperaba que fueran peligrosos, pero un policía abusivo bajo la apariencia de autoridad que le revolvió el estómago. 20 minutos antes de abordar un anuncio crepitó en el intercomunicador: atención pasajeros del vuelo 483 a Washington DC, lamentamos informarle de un ligero retraso debido a controles mecánicos, anticipamos una espera de 30 minutos, gracias por su paciencia. Un gruñido colectivo recorrió la sala de espera. Naen suspiró, pero eligió ver el lado positivo: un pequeño retraso era mejor que una emergencia. En pleno vuelo miró a su alrededor buscando un lugar para tomar agua y tal vez usar el baño después de comprar una botella de agua en un kiosco cercano. Entró al baño de mujeres justo cuando se estaba lavando las manos. Escuchó sonidos de forcejeos desde afuera en el pasillo. Voces elevadas resonaron contra las paredes de azulejos del baño. Curiosa, Nadine terminó rápidamente y salió para ver una conmoción. El oficial Méndez parado con un hombre negro alto con traje. El hombre estaba protestando mientras Méndez exigía identificación. La gente estaba mirando con los ojos muy abiertos. El corazón de Nen se hundió. Otra escena: el hombre era mayor, tal vez de unos 50 años. Digno, había dejado caer su bolso de mano. Sorpresa, Méndez estaba lanzando preguntas. ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás tan nervioso? Muéstrame tu identificación. El hombre trató de mantener la calma, pero la frustración era evidente en su voz. Oficial, no estoy nervioso, me sorprende su agresión. Soy un abogado corporativo que viaja a DC por negocios. Mi español, mi nombre es Henry Briggs. Yo, Méndez, lo interrumpí. No me gusta su tono, señor Briggs. La cooperación llega muy lejos. Algo dentro de Naen estalló. Ya era suficiente. No podía quedarse de brazos cruzados mientras Méndez acosaba a otra persona, aparentemente también una persona de color. El patrón era demasiado evidente. Dio un paso adelante hablando lo suficientemente alto para que otros la oyeran. Oficial, ¿cuál es el motivo de esta parada? Claramente no representa una amenaza. Méndez se dio la vuelta con los ojos encendidos cuando la reconoció. Bueno, mira quién decidió jugar al buen samaritano. Retrocede, señorita Walker, esto no te concierne. Henry Briggs pareció aliviado de ver a alguien intervenir en su nombre. Gracias, le dijo suavemente a Naen. Naen cuadró los hombros. Hay una diferencia entre precaución y perfilar. Oficial Méndez, a menos que tengas causa probable, estás fuera de lugar. La tensión aumentó. La radio de Méndez crepitó, pero la ignoró. Los transeúntes tenían sus teléfonos filmando. Naden podía sentir que Méndez estaba peligrosamente cerca de perder el control de la situación y tal vez asimismo crees que conoces la ley. Méndez siseó, si interfieres con una investigación te arrestaré. La señorita Walker. Naen levantó sus manos en un gesto de calma. Sabía que estaba caminando sobre el filo de una navaja. Si Méndez intentaba arrestarla, podría revelar su identidad del FBI, pero eso sin duda intensificaría las cosas, al mismo tiempo que odiaba dejar que él siguiera pisoteando los derechos de las personas. Briggs, recuperando la compostura, ofreció su licencia de conducir. Aquí está mi identificación. Oficial, no me estoy resistiendo, solo quiero saber por qué me estás señalando. Méndez se la arrebató, la miró y luego se la devolvió a Briggs. Bien, espetó, esto es una advertencia, sigue caminando. Briggs recuperó su bolso disparándole a Nen una mirada de agradecimiento, luego se alejó dirigiéndose hacia una puerta diferente. Méndez volvió su mirada hacia Naen, pura furia contorsionando sus rasgos. ¿Crees que eres una heroína, señorita Walker? Preguntó sarcásticamente. No tienes idea con quién estás tratando. La próxima vez no te metas. Se marchó pisando fuerte, dejando a Naen conmocionada. Se dio cuenta con una sensación de hundimiento de que había antagonizado aún más a un hombre que ya parecía tener una venganza contra ella. Pero dejar que aterrorizara a personas inocentes nunca fue una opción. El abordaje finalmente comenzó. Naen exhaló, agradecida de dejar atrás JFK.
Apagó su teléfono y lo guardó en su bolsillo mientras entraba en la pasarela de embarque. Colocó su mochila en el compartimento superior y se acomodó en su asiento de ventana tratando de relajarse. El vuelo a DC era solo de 1 hora y estaría fuera de este entorno lleno de tensión, libre para concentrarse en los pasos finales de su misión, pero mientras el avión se alejaba de la puerta, la mente de Nen seguía volviendo a Mendes. Algo en la oscuridad de sus ojos le daba escalofríos. Este no era un simple asunto de un policía ordinario. Sentía que su odio por ciertas personas era profundo y se había convertido en un abuso de poder descontrolado y no podía evitar la sensación de que sus caminos podrían cruzarse nuevamente durante la próxima semana en DC. Nen completó las tareas finales de su misión: concluir informes, hacer la transición de documentos y participar en sesiones de estrategia para las próximas operaciones, pero a pesar de su apretada agenda, pensaba con frecuencia en el oficial Mendes. Se encontró revisando los titulares de las noticias, medio esperando ver una historia sobre un altercado en JFK, nada más. Cobertura rutinaria de retrasos en los vuelos y nuevas políticas de las aerolíneas. Al 8º día, recibió una llamada telefónica de un número desconocido. Cuando contestó, una voz masculina familiar se escuchó en la línea. «Señorita Walker, soy Henry Briggs. Obtuve su número de un amigo del Departamento de Justicia que dijo que podría ayudar». Naen, sorprendido, preguntó cómo puedo ayudarlo. «Señor Briggs», explicó con voz temblorosa que quería presentar una queja formal contra Mendes por discriminación racial y acoso, especialmente después de ver múltiples discusiones en línea de viajeros que habían experimentado algo similar. También descubrió que Mendes tenía un historial preocupante en el Departamento de Policía de Nueva York. Briggs quería movilizar a más víctimas para que tomaran una posición. «Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario», dijo Briggs, «pero necesito saber si estaría dispuesto a proporcionar una declaración sobre lo que presenció». Me defendió y vio cómo se comportó. Naen hizo una pausa cuando un agente encubierto del FBI entró en el foco público. Contra un policía en particular era arriesgado, sin embargo, sus superiores directos ya sabían sobre el incidente y ella creía firmemente en la justicia, aún así necesitaba manejarlo con cuidado. «No puedo discutir ciertos detalles de mis antecedentes», Naen dijo con cuidado, «pero puedo verificar que fui testigo de la conducta de Mendes ese día. Déjame verificar primero con mi cadena de mando. Te devolveré la llamada después de colgar». Naen respiró hondo, su sentido del deber tiró de su corazón. Rápidamente llamó al agente especial Reese para transmitir la solicitud de Briggs y sus propios pensamientos. Reese guardó silencio por un momento. «Naen, ambos sabemos que no puedes revelar tu estatus encubierto, pero si manejamos esto adecuadamente, podrías ser capaz de brindar testimonio como testigo civil usando tu identidad de cobertura legal. Podemos mantener tu rol del FBI fuera de esto y tal vez podamos coordinarnos con una división de asuntos internos o supervisión sobre Mendes. Déjame ver qué canales están disponibles, aunque complicado». 9 sintió alivio. Su enfrentamiento al abuso de poder era exactamente la razón por la que se unió al FBI. Podría tener que hacerlo en silencio, pero lo haría en 2 semanas. Naen hizo malabarismos con sus responsabilidades estándar en el FBI con la posibilidad de testificar en una audiencia de queja. Mantuvo contacto con Henry Briggs, quien informó que la Junta de Revisión de Quejas Civiles había acordado investigar a Mendes. Mientras tanto, estaba recopilando declaraciones de otros viajeros. Algunos tenían miedo de hablar claro, pero algunos tenían historias desgarradoras de acoso e intimidación que reflejaban las propias experiencias de Nen durante este periodo. Naen no escuchó nada de Mendes. Había esperado que sus fatídicos encuentros hubieran terminado, pero eso cambió una mañana temprano cuando voló de regreso a Nueva York para una reunión urgente en la oficina local después de aterrizar en JFK. Naen tomó una ruta cautelosa. Había usado a propósito una gorra de béisbol, una sudadera con capucha y gafas de sol oscuras para ocultar su identidad mientras caminaba por la zona de recogida de equipaje. El parloteo de los viajeros y el trabajo de las cintas transportadoras de equipaje llenaban el aire.
El ambiente se sentía tan agitado como siempre, pero trató de pasar desapercibida. Entonces escuchó una voz que la dejó paralizada. Ahora disfrazarse. La señorita Walker se giró lentamente. Allí, detrás de ella, estaba Méndez. Tenía esa misma sonrisa desdeñosa y su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Cómo la había reconocido? Nunca se aprende. ¿Lo haces?, dijo Méndez acercándose en silencio. Nadine deseó que su expresión permaneciera neutral. ¿Hay alguna razón por la que me estás siguiendo de nuevo? Oficial, se inclinó. El leve olor a humo de cigarrillo y café rancio se aferraba a él. Se dice en la calle que me has estado causando problemas yendo por ahí contando tus pequeñas historias de hijo de sobre el supuesto acoso. La garganta de Nen se tensó. ¿Cómo había descubierto su participación en la queja de Briggs? Había sido tan cuidadosa en mantener su verdadera identidad separada a menos que alguien en la junta de revisión dejara escapar que Nain Walker era uno de los posibles testigos o tal vez Méndez había reconocido a Henry Briggs de ese día y comenzó a indagar. No estoy segura de a qué te refieres, dijo forzando una calma. No sintió los ojos de Méndez que se clavaban en los suyos. No juegues al coy. Señorita Walker. A la gente como usted le encanta gritar racismo a cada paso. No soportas la ley y el orden. Tal vez no te das cuenta de cuántos amigos tengo en esta ciudad. Así que ten cuidado. Nen instintivamente cambió a una postura defensiva. Era muy versada en defensa propia si llegaba el caso, pero el entorno público atenuaba el riesgo de agresión física, pero la amenaza en su voz era inconfundible. No se hacía ilusiones de que Méndez estuviera engañando a algunos policías con un sentido de poder desenfrenado. Creían que eran intocables. Hizo una pausa. Quedarse en el aire dejando que la tensión hablara por sí sola. Finalmente respondió: no me amenaces, oficial Méndez, solo te estás cavando un hoyo más profundo. Con eso se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Sus nervios estaban en alerta máxima, pero logró no echar a correr. Para cuando llegó a la parada de taxis todo su cuerpo temblaba por la oleada de adrenalina. Se subió a un taxi y le dio al conductor la dirección de la oficina de campo del FBI. Su mente acelerada. Méndez había descubierto su participación en la denuncia y ahora se estaban trazando líneas dentro de la seguridad de la oficina de campo. Nen no perdió el tiempo en ir directamente a la oficina del agente especial. Reyes le contó lo que acababa de pasar. Reyes se sentó con las manos cruzadas, su expresión sombría. Esto es peor de lo que pensaba. Dijo quien en voz baja: está haciendo amenazas directas. Eso es intimidación de un testigo, lo cual es un delito federal. Tenemos suficiente para abrir nuestra propia investigación. Nen asintió con alivio mezclado con miedo. No voy a dar marcha atrás, pero no puedo hacer esto sola. Ofreció una sonrisa tranquilizadora. No lo harás. La agencia se toma la intimidación muy en serio, especialmente si es de un oficial que cree estar por encima de la ley. Durante los próximos días dio una declaración detallada al equipo interno del FBI, que maneja la corrupción pública y las violaciones de los derechos civiles. También presentó una declaración jurada oficial a la Junta de Revisión de Quejas Civiles, verificando sus experiencias. Henry Briggs continuó recopilando testimonios y coordinándose con un equipo de abogados especializados en derechos civiles. En la superficie, parecía que la justicia avanzaba lentamente. Méndez estaba siendo llamado a una audiencia y múltiples acusaciones en su contra ahora estaban bajo vista formal, pero para Nain la tensión solo aumentó. Comenzó a notar un sedán sospechoso estacionado afuera de su edificio a horas extrañas. A veces veía una figura que se parecía a Méndez merodeando al otro lado de la calle, pero cada vez que intentaba obtener una visión más clara, él desaparecía. Podría ser su imaginación, pero su instinto gritaba peligro. Una tarde lluviosa, Nain salió de la oficina de campo más tarde de lo habitual. Estaba agotada anhelando un baño caliente cuando pisó la acera, agarró su paraguas. La lluvia golpeaba las calles en un diluvio rítmico. El tráfico peatonal era escaso debido al clima y su auto estaba estacionado a pocos metros. A pocas cuadras de distancia, de repente sintió movimiento a su izquierda. Una figura alta emergió de un callejón cercano. Su adrenalina se disparó cuando se dio cuenta de que era Méndez, esta vez sin uniforme, solo jeans, una chaqueta de cuero y esa mueca de odio.
dio un paso atrás, con el corazón latiendo con fuerza. Su primer instinto fue mostrar su placa del FBI, pero eso era complicado. Su tapadera seguía en pie para otras misiones y revelar su estado a Méndez podría desencadenar una reacción peligrosa, pero también se dio cuenta de que si la amenazaban físicamente, tenía todo el derecho a defenderse y revelar quién era realmente. Se acercó, su voz baja. «Te lo advertí, señorita Walker, deberías haberte quedado callada». Nain apretó su agarre en el paraguas, lista para usarlo como arma si era necesario. «Este es el oficial de asalto Méndez. ¿De verdad quieres agregar eso a tu lista de cargos?» La lluvia corría por sus rostros, un trueno retumbaba en la distancia. Méndez parecía ir más allá de la razón. Sus labios temblaban de rabia. «Cargos, nadie me va a acusar. Tengo abogados del sindicato, gente en puestos altos. Tú, no eres nadie». La mente de Nen se aceleró, analizando posibles movimientos, midió la distancia entre ellos, unos 6 pies. Podría golpear con el paraguas, distraerlo y corre, pero una indignación primaria también estalló. ¿Por qué debería huir de un matón? Ella habló claramente. «Estás equivocado si crees que estoy solo, tengo gente cuidándome y estás cometiendo un error catastrófico ahora mismo». Méndez se rió, un sonido desprovisto de humor. «Grandes palabras, todavía crees que puedes hacer lo que quieras y sigues jugando conmigo, iré por ti». Y eso fue todo la amenaza que necesitaba oír. Nain tranquilamente metió la mano en su chaqueta. «Oficial Méndez, te pongo bajo arresto por», se burló dando un paso adelante. «Bajo arresto por quién eres». Solo sacó su placa del FBI y la sostuvo frente a las letras doradas. Brillaron en la luz parpadeante de la calle. Un trueno crepitó en lo alto. «Agente especial Nain Campbell, FBI», dijo, dejando que su voz sonara con autoridad. «Eso es lo que soy». «Estás terminado». Por una fracción de segundo Méndez se congeló en shock, contorsionando sus rasgos. Confusión, ira y posiblemente miedo giró en sus ojos. «FBI», susurró Gilly, «mentiste todo este tiempo». Nen presionó. «Si soy un agente federal y he documentado cada instancia de tu acoso intimidación. Ahora mismo has amenazado a un testigo federal en una investigación en curso. También tengo causa probable para creer que puedes estar acosándome. Pon tus manos donde pueda verlas». La miró fijamente, el pecho agitado. Por un momento parecía que iba a abalanzarse. El corazón de Nen latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. Se preparó, lista para defenderse. Estaba entrenada para desarmar sospechosos, pero Méndez era policía, probablemente también entrenado. Esto podría ponerse feo. Rápidamente, de repente, las sirenas perforaron el aire nocturno. Luces rojas y azules pintaron el pavimento mojado. Una camioneta negra del FBI se detuvo en seco. El agente Daniel Park y 2 oficiales uniformados de la policía de Nueva York habían llamado a su refuerzo. Se acercaron rápidamente, armas listas. La boca de Méndez se retorció de rabia, pero levantó los brazos, quizás dándose cuenta de lo superado en número que estaba Park. Se movió leyendo a Méndez sus Miranda escribe mientras los oficiales de la policía de Nueva York lo esposaban. Méndez escupió al suelo mirando a Nain. «Esto no ha terminado», gruñó. Nain, paraguas todavía en una mano, observaba mientras los oficiales se lo llevaban. La lluvia le corría por la cara mezclándose con el sudor cargado de adrenalina. Sintió alivio, triunfo y tristeza a la vez. Park se acercó a ella. «¿Estás bien?» Nain asintió, aunque todo su cuerpo temblaba de tensión acumulada. «Estaré en ese momento». La furia de la tormenta parecía igualar la magnitud de la confrontación. Por fin, el hombre que se creía por encima de la ley estaba detenido. Nine sintió una sensación de reivindicación, no solo por ella misma, sino por todos aquellos a quienes había aterrorizado. 15 consecuencias y karma. Lo que siguió fue un torbellino de procedimientos legales. Méndez enfrentó cargos por acoso, intimidación de testigos y violaciones adicionales de los derechos civiles por incidentes pasados que finalmente salieron a la luz. La investigación de la Junta de Revisión de Quejas Civiles se convirtió en un caso penal formal coordinado con la Unidad de Corrupción Pública del FBI. Testigos como Henry Briggs y otros que habían sido acosados testificaron ante un gran jurado. Nain, usando su título formal como agente especial, Nain Campbell dio su versión de los eventos en JFK y su confrontación final con Méndez, aunque tuvo que ser selectiva en lo que reveló debido a su condición de encubierta en otras operaciones. Su testimonio seguía siendo poderoso. Ella relató cómo él repetidamente había señalado a los viajeros de color,
usó la intimidación y amenazó explícitamente su vida cuando intentó ponerse de pie. Con el tiempo, se presentaron más víctimas, desde un estudiante universitario acusado injustamente de posesión de drogas hasta una joven madre obligada a un humillante registro al desnudo bajo las órdenes de Mendes. Las historias pintaron una imagen escalofriante de un hombre que abusó sistemáticamente del poder que se le confió. Mientras tanto, Mendes intentó pintarse como un oficial celoso dedicado a la seguridad pública, pero la abrumadora evidencia sugirió lo contrario. En los meses siguientes, la balanza kármica se inclinó fuertemente contra Mendes. No solo perdió su trabajo, sino que también fue declarado culpable de varios cargos graves. Llegó el día de la sentencia y la sala del tribunal estaba llena de periodistas, activistas y abogados. Naine no asistió en persona. Las obligaciones encubiertas la alejaron, pero escuchó que Mendes recibió varios años en una prisión federal, un resultado que muchos vieron como una fuerte declaración contra la mala conducta policial. Mientras la vida de Nain continuó en el carril rápido de las operaciones del FBI, se encontró reasignada a un nuevo destacamento encubierto en Miami centrado en una red de delitos cibernéticos. Aunque la misión era completamente nueva, la sensación de justicia que sintió por el caso Mendes persistía como un miembro de la guerra ocasionalmente recibía actualizaciones de Henry Briggs, quien se había convertido en una especie de defensor vocal de la reforma policial. Él se acercaba a otros que sufrían de perfilación y los ayudaba a navegar por los procesos legales. Los dos formaron una amistad improbable arraigada en su postura compartida contra la mala conducta de Mendes. Una tarde, mientras Nine estaba en su oficina de Miami terminando un papeleo, abrió un correo electrónico. Era de Briggs. Un mensaje simple que decía: «Gracias por todo. Gracias a ti. Mucha gente puede volar sin miedo. Sigue haciendo lo que haces». La señorita Campbell Naen sonrió. Recordó el día en que conoció a Mendes por primera vez, quien habría adivinado que una llegada rutinaria al JFK desencadenaría una lucha tan colosal por la justicia. Cerró su computadora portátil, agarró su chaqueta y se dirigió al sol de Florida, lista para cualquier misión que la esperara a continuación. Llevaba consigo la convicción inquebrantable de que la justicia, aunque a menudo se retrasa, de hecho puede triunfar y que incluso en las sombras del prejuicio y el abuso, una sola luz, ya sea una placa del FBI o simplemente un espectador compasivo, puede abrir un camino hacia adelante y ahí lo tienes. La desgarradora historia del reinado corrupto de un policía, destrozada por un solo agente encubierto del FBI que se negó a ser silenciada. El coraje de Nene nos recuerda que la verdadera justicia solo puede florecer cuando las personas están dispuestas a ponerse de pie y exigir responsabilidades. Su viaje por los pasillos del aeropuerto y las batallas en los tribunales se hizo eco de las esperanzas y los miedos de innumerables viajeros señalados simplemente por su color de piel o percibir diferencias. Al final, Mendes se enfrentó a toda la fuerza de la ley y todos los que una vez aterrorizó encontraron una voz. Si esta historia conmovió tu corazón o te abrió los ojos, recuerda darle me gusta a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a arrojar luz sobre las injusticias de la vida real y las personas extraordinarias que defienden el cambio. Juntos podemos difundir estos importantes mensajes por todas partes. Gracias por ver y hasta la próxima. Mantente informado y mantente alerta.